En este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast, comentamos el Evangelio de la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Muerte, juicio, cielo, infierno, el gran remedio para evitar el pecado. En la sección Espiritualidad estudiamos el relativismo, ese veneno de la vida espiritual y cómo evitarlo. Todo eso y mucho más en este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast. Salve María a toda la audiencia, bienvenidos al programa número 100 de Lo Inédito sobre los Evangelios, el podcast semanal de los Heraldos. Como saben, es un rincón donde heraldos del mundo entero se reúnen para comentar el Evangelio de la semana, utilizando los comentarios fabulosos de Monseñor John Cladías, que están plasmados en su obra Lo Inédito sobre los Evangelios, que da nombre a este programa y, por supuesto, que nos iluminan domingo a domingo con tesoros de la Iglesia, de los santos y, en fin, del panorama de la liturgia. También nos reunimos para responder preguntas de los oyentes, para tratar de temas de espiritualidad, siempre buscando enriquecer nuestra vida espiritual, porque, no nos olvidemos, todo lo que no crece, decrece, y por tanto la vida espiritual solo se mantiene si está creciendo constantemente. Así que bienvenidos a este programa número 100, y tenemos la honra de tener dos panelistas habituales del programa, que son el hermano Pablo y el doctor Saúl Castiblanco. Salve María a los dos. Salve María, hermano Gustavo, salve María, don Saúl. Una alegría poder estar aquí de nuevo en el programa y sobre todo en este programa número 100 y agradecerle a la audiencia todo este tiempo que hemos compartido juntos. Gusto saludarlo, don Gustavo, don Pablo, también a la querida audiencia y agradecer a Dios nuestro Señor que este programa ya esté en su edición 100 y que siga haciendo el bien que Dios le tenga destinado. Aprovechamos también a saludar a la audiencia de Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Para ellos estamos en el programa número 85. También para Radio María del Rosario, FM 90.7 de Buenos Aires, Argentina. Y Radio María Guatemala de FM 103.3, Guatemala City. Y por supuesto saludamos a toda la audiencia que nos sigue tanto en WhatsApp cuanto en los canales de YouTube. El Evangelio de hoy es realmente muy, pero muy contundente, porque es la fiesta de Cristo Rey, la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, y nuestro Señor muy abiertamente nos habla sobre el premio y el castigo del juicio final. Entonces vamos al Evangelio correspondiente a la fiesta de la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Es el Evangelio correspondiente al domingo 21 de noviembre del 2020 y es el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, y todos los ángeles con él, se sentarán en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey les dirá: En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Entonces dirá a los de su izquierda: Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también éstos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Él les replicará: En verdad os digo
lo que no hicisteis con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y para traer este evangelio muy pero muy al alcance, tanto de nuestra audiencia cuanto al interés también, porque tiene que tener una aplicación práctica para nuestros días y sobre todo para nuestras diversas situaciones, hay un aspecto muy pero muy interesante, que es que nuestro Señor habla que serán reunidas ante Él todas las naciones. Y vemos que en ese momento de premio, de castigo, de juzgamiento, es ni más ni menos que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Bueno, en ese momento se da que no existe nada que no se sepa, y no existe nada que quede en la oscuridad ni quede en los secretos. Por tanto, qué tema interesante, porque en determinado momento toda la humanidad va a ver quiénes somos, cómo somos y lo que hacemos. Y serán todas las naciones que existieron, que existen, que van a existir y que van a ser testigos en ese gran juicio final también de nuestra vida particular. Entonces, qué ilusión pensar que somos anónimos frente a Dios, o también qué ilusión pensar que, bueno, si hacemos alguna cosa mala, alguna cosa que no sea buena, nadie nos verá. ¿Qué les parece? Eso es muy interesante, ¿no? Porque eso nos puede ayudar muchísimo para nuestra vida espiritual. Porque recuerdo muy bien que en varias ocasiones Monseñor Juan Clá nos daba ese consejo. Porque una de las primeras cosas que el demonio coloca en la cabeza de la persona cuando la tienta para cometer un pecado es: estoy solo, ¿no? Nadie Aquí lo va a ver. ¿Quién se va a enterar? nadie me va a ver. Esto no. O cuando un amigo quiere, pseudoamigo, ¿no? Quiere hacer que otro peque, va a decir, bueno, no te preocupes, esto está solo entre tú y yo. Nadie lo va a saber. Estamos aquí en un búnker, 500 metros bajo tierra. Nadie va a saber nada. Pero, aquello que nosotros estamos haciendo en las escondidas, ¿no? En el juicio final, no lo va a saber solo la familia, sino que lo va a saber todos los seres humanos que hayan existido desde Adán y Eva hasta el último que haya existido antes de ese momento. Entonces yo creo que ahí nosotros podemos tomar un principio de vida espiritual muy importante, ¿no? Que nos va a ayudar a poder vencer el momento de las tentaciones. Habrá un momento de una segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que si nosotros vamos a ver constantemente en los evangelios, en las cartas de San Pablo, vamos a ver que nos recuerda ese momento para que también eso nos ayude a poder evitar el mal, ¿no? A poder evitar el pecado, a poder evitar esa ofensa a Dios. El nosotros saber que va a haber un fin, un juicio final, en el cual también tendremos que, delante de todos, prestar cuentas a Dios. Y eso puede ser ya para nosotros un fruto muy grande de este evangelio para nuestra vida espiritual. Esa ilusión de estar solos es una ilusión naturalista, ¿no? Porque nunca estamos solos. Siempre vivimos en presencia de Dios. Dios es, como dice la Escritura, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Estamos en presencia de los ángeles, nuestro ángel de la guarda por lo menos, ¿cierto? Estamos en presencia también del demonio de la perdición nuestra. Estamos en presencia seguramente de algunos bienaventurados que velan especialmente por nosotros y que nos ven en Dios, ¿no? Entonces nunca estamos solos. Entonces yo creo que otro fruto que podemos obtener de esta lectura es recordar eso y vivir siempre en la presencia de Cristo. Por ejemplo, hay mucha gente que se queja hoy en día de la soledad. Ahí dicen que la pandemia de estos tiempos va a ser la depresión, muchas veces consecuencia de la soledad. Pues entonces las personas deberían tener eso presente. Nunca estamos solos. Y cuando invocamos a los ángeles, a los santos, a Nuestra Señora, a Cristo nuestro Señor, ellos se hacen presentes, ellos escuchan nuestra oración. Entonces vivir en la presencia de Cristo nuestro Señor, vivir en la presencia de Nuestra Señora, vivir en la presencia de nuestros ángeles, vivir en la presencia de nuestros santos, saber que en esa compañía podemos afirmarnos para la virtud, saber que esa compañía nos previene del vicio y del pecado, y hacer ese acto, ¿no? Que es un acto contrario a los sentidos físicos, que nos dicen que no, que estamos solos. No estamos solos, ¿no? Y esas realidades sobrenaturales o preternaturales terminan siendo decisivas, ¿no? Porque no estamos solos. El ángel de la guarda nos ayuda a practicar la virtud. El demonio nos atrae a la tentación y al pecado y al vicio. Entonces, si realmente miramos la realidad como es, ¿no? Nos estaremos preparando para que en el día del juicio, cuando venga el Rey en su trono de gloria, pues diga, bueno, son pecadores, pero al final murieron en gracia de Dios, por mi gracia y por la ayuda de mi Madre la Virgen.
vengan a mi derecha, al reino eterno. Aquí también hay un aspecto que Monseñor John Cla siempre comentó y por supuesto lo coloca aquí muy bien en su libro, y es los novísimos del hombre, o mejor, las postrimerías, digamos, por así decir en un castellano más propio. Y él trae el versículo del Eclesiástico, que es el 7:40, y dice: en tus obras acuérdate de tus postrimerías y no pecarás jamás. Y esas postrimerías, él nos dice, son justamente muerte, juicio, infierno y gloria. Entonces, es un elemento poderoso para mantenernos, por así decir, en la punta de los pies, de practicar la virtud y de también pensar, porque ¿quién es el loco que va a cometer un pecado sabiendo que, bueno, y en determinado momento los 4 novísimos son esos: muerte, juicio, infierno y gloria? Y no hay un quinto, no hay una otra opción, sino que son esos. Y es entonces un elemento muy poderoso para mantenerlos en juicio y para mantenernos también pensando dónde colocamos el pie. Y eso nos puede frenar mucho, o mejor, nos puede ayudar mucho en las tentaciones cotidianas. Muchísimo, hermano Gustavo, porque nosotros vamos a ver también que en este momento, digamos, nuestro Señor ahí ya no está utilizando de metáforas ni de parábolas, ¿no? Sino que está siendo bastante directo, porque Él dice: cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, ¿no? Entonces no es como en otros evangelios, ¿no? Imaginemos un hombre que va al campo, o imaginemos aquí, sino ahora va la cosa, el principio muy claro, ¿no? Y nunca se me va a olvidar, y yo creo que a la audiencia le puede servir mucho también. En una ocasión, una abuelita me dijo: mire, en España tenemos un dicho, y decía: muerte, juicio, infierno y gloria, que se te queden bien grabados en la memoria. Entonces, el saber popular, muy bien, ¿eh? A todos nos puede ayudar, ¿no? Muerte, juicio, infierno y gloria, que se te quede bien grabado en la memoria. ¿Por qué? Porque creo que recordamos muy bien cuántas veces el doctor Plinio y Monseñor nos han recordado que en nuestra vida es importante nosotros recordar, en nuestra vida espiritual, recordar el inicio y el fin. Porque en el medio, cuando estamos en la lucha, si nosotros no tenemos presente el inicio y el fin, nosotros vamos a caer en la tentación, vamos a desanimar, vamos a tener la tendencia para bajar los brazos, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces el doctor Plinio no nos dijo, ¿no? Que si nosotros constantemente estamos pensando en nuestro actuar diario, desde que me levanto, desde cómo me voy a escobar los dientes, desde cómo voy a hacer la comida para la familia, y pienso: ¿esto me lleva para el cielo o no me lleva para el cielo? Si el día que me toque presentarme delante de Dios, yo presento ¿esto le agradaría a Dios o no le agradaría a Dios? Hoy en día se cuestiona la existencia del infierno. La existencia del infierno es dogma de fe, no es así como el purgatorio. Parece que hay ciertos teólogos famosos, ¿no?, que comienzan a decir que no, que el infierno es un lugar medio vacío. Parece que no, ¿eh? Que el infierno es esta vida, que el infierno, sí, eso ya no esas afirmaciones ya no son privilegio de los ateos o de los racionalistas, sino también de muchos que se dicen católicos. Y resulta que la existencia del infierno es dogmática, es dogma. El que no crea en la existencia del infierno está negando una verdad de fe que debe ser creída. Es diferente con el limbo. No se sabe lo que ocurre con las almas de los que mueren sin haber pecado, pero sin ser bautizados, ¿no? Benedicto estuvo profundizando en el tema con los mejores teólogos del mundo y no llegó a una conclusión determinada, ¿no? Porque quería definir ese tema. El purgatorio también es dogmático, ¿no? Lo que no es dogmático es cómo es la naturaleza intrínseca de las penas del infierno. Pero los teólogos tradicionales, ¿cierto?, recogiendo el testimonio de la Escritura, los padres de la Iglesia, hablan del fuego, porque la Escritura habla varias veces de la gehenna, del fuego, ¿cierto? Entonces, si no es exactamente el fuego físico que nosotros conocemos en esta vida, puede ser algo peor, incluso. Lo cierto es que es algo que hace sufrir en lo indecible, ¿no? Y es un sitio de desdichas, y sobre todo la mayor, y es que el alma quiere unirse a Dios. Nuestro corazón, como decía San Agustín, solo descansa en Dios. Entonces, saber que de una manera eterna estaremos separados de Él y estaremos odiándolo a Él,
¿cierto? Una cosa que es así, ¿no? Esa es una pena y un castigo terrible, terrible. Entonces, meditar en el infierno es algo muy bueno, porque a veces meramente los premios del cielo no nos atraen la virtud. Y entonces dice la Escritura, y es un don del Espíritu Santo, el temor de Dios es el inicio de la sabiduría, el temor de ese juez amantísimo, bondadoso, caritativo, pero también justísimo, justiciero, y que no deja ni un acto de virtud sin premio, ni un acto de maldad sin castigo. Ese juez es el que va a venir, como nos lo dice el Evangelio de hoy, en su trono de gloria, a indicarles a uno el camino de la derecha y a otros con las ovejas y a otros el camino de la izquierda con los cabros. Es terrible. Entonces pensar en eso nos hace bien. ¿Por qué? Porque nos causa ese temor sano que nos mueve a la virtud, que nos mueve a la oración, que nos mueve al arrepentimiento, que nos mueve a la confesión, que nos mueve a la asidua frecuencia de la Sagrada Eucaristía. Es bueno. Y también muchas veces este es un evangelio que nosotros tendemos a pensar, no que lo sea, porque sería ridículo, pero de una manera inclusive vivencial, tendemos a pensar que, bueno, está hablando de la segunda venida de Cristo, que nadie sabe tampoco cuándo venga, cuándo sea el día del juicio final, pero nos olvidamos que también nosotros pasaremos por un juicio particular, y ese juicio particular puede ocurrir a cualquier momento. Y muchas veces también es parte de esa ilusión que nosotros pensamos de decir, muerte, juicio, cielo, infierno. Bueno, también está el purgatorio, ¿no? Que sería una cosa intermedia, un punto. Pero el purgatorio es para los que se salvan, no es para aquellos, ¿no? Que, bueno, el purgatorio podría parecer una cierta tercera opción, y en realidad no lo es para nada. Exactamente, o sea, aparte que los sufrimientos del purgatorio, ¿no? Recordarán ustedes cuántas veces Monseñor recordó el ejemplo de San Alfonso María de Ligorio, que él decía, ¿no? Que los sufrimientos del purgatorio son los mismos que los del infierno, solo que con la esperanza de ir al cielo, ¿no? Y él daba el ejemplo del fuego pintado en un cuadro y el fuego verdadero, ¿no? Que esa era la diferencia entre el fuego tanto, o sea, de esta tierra como el fuego que hay en el purgatorio, y también que existe en el infierno, ¿no? Y a veces ese puede ser una idea que busque relajarnos, ¿no? En nuestra vida espiritual, porque el demonio nunca va a empezar de buenas así de primera lanzándonos a lo peor, ¿no? Sino que va a esperar que vayamos relajando, relajando, para así poder ir llevándonos por ese mal camino, ¿no? Y si nosotros perdemos de vista ese juicio particular, ese juicio final, cuál es el fin para el cual nosotros estamos en esta vida, ahí nosotros inmediatamente vamos a dejar de hacer la fortaleza necesaria, a pedir la gracia necesaria también para poder crecer en la virtud. Y en ese sentido es muy bonito, porque me recuerdo que el domingo pasado, en una de las lecturas, en la segunda lectura, en la carta de San Pablo, a las tantas él dice, ¿no? Cuando todos digan que estamos en un momento de paz y de bien, ese será el día que llegará como un ladrón, ¿no? Y va a llegar también, así como a las mujeres tienen los dolores de parto en el momento menos inesperado, ¿no? Así llegará el día del Señor, ¿no? Podría parecer que todo está bien, ¿no? Todo está tranquilo, yo me relajo, dejo mi vida espiritual de lado, voy cometiendo tal pecado aquí, tal pecado ahí. Igual todo el mundo lo acepta, ¿no? Todo el mundo lo hace, o sea, y ahí nos vamos resbalando y vamos haciendo un camino pues que no nos va llevando hacia el cielo, ¿no? Don Pablo decía, todo el mundo lo acepta, todo el mundo lo hace y eso a veces sirve de justificación para caer en pecado. Y es tal cual, estamos en un mundo que hace de el no cumplimiento de los mandamientos su divisa, su orgullo, ¿cierto? Y entonces, pues como todo el mundo lo hace, pues será normal, pero la conciencia siempre avisa, el ángel de la guarda siempre avisa, los mandamientos están impresos dentro de nuestro corazón y la gracia ahí está, porque Dios no deja de enviarnos gracias para cumplir los mandamientos, ¿cierto? Entonces no debemos justificarnos en que este es un mundo donde el aborto, el adulterio, la inmoralidad de todo tipo, la mentira, los robos tienen ciudadanía propia, no debemos excusarnos en eso para ser así, no. Es cierto que en una situación de estas hay que hacer un mayor esfuerzo para ser virtuoso,
pero ese mayor esfuerzo está secundado por la gracia y a él corresponderá un premio mayor. Entonces tenemos que pedirle a nuestro Señor eso, de poder contrariar el espíritu del mundo, de no querer ser como el mundo nos presenta que debemos ser, con sus íconos, con su jet set, etcétera, etcétera. No, nosotros debemos querer ser como Cristo fue, como la Virgen fue, como ellos quieren que nosotros seamos. Ahí seremos felices verdaderamente, porque ahí sí, quien no sigue ese camino ya tiene un infierno en vida, por más que sonría y use ropa de cierta marca y vaya a variar en ciertos sitios. Es un infierno. En cambio, la persona que busca cumplir los mandamientos podrá inclusive sufrir las persecuciones del mundo, porque en el fondo el Padre del mundo no lo va a querer a usted, pero Él va a tener un corazón feliz porque está unido a Dios, porque está en paz con su conciencia, con Dios. Es una lucha, la vida es una lucha, pero es mayor indiscutiblemente cuando el mundo está corrompido. Aquí hay también una parte que no podríamos dejar de comentar y es muy contundente porque nuestro Señor es específico y dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Y esas actitudes separan entonces aquel que es llamado por Dios para sí y el que es expulsado de su presencia. Ahora, claro, es muy fácil muchas veces pensar hipotéticamente en, alguien que es necesitado en la calle, le damos una limosna, o alguno que necesita ropas, entonces vamos y donamos, pero no nos olvidemos que, quien es religioso tiene su comunidad, quien tiene su familia, tiene justamente estos aspectos. Entonces, ¿cuándo es que en la vida familiar debemos dar de beber, debemos dar de comer, debemos ayudar, debemos amparar? ¿Y cuáles serían entonces las aplicaciones prácticas para nuestra vida de familia en concreto? ¿Y cómo se traduce entonces todos esos aspectos que nuestro Señor resalta como lindísimos y dignos de virtud o de rechazo? ¿Cómo es entonces? En la familia quizás alguien no está en la cárcel, pero ¿cuántas veces podemos ayudar y hacer una diferencia? Entonces, ¿qué les parece? ¿Cómo podemos ayudar a nuestra audiencia a focalizar mejor esos aspectos que nuestro Señor quiere que practiquemos para llegar realmente a su presencia? Ahí es muy interesante porque nosotros podríamos ir como cambiando algunas palabras o agregando algunas palabras en lo que nuestro Señor va diciendo estas palabras, ¿no? Y colocar, ¿no? Porque tuve hambre en el momento que necesitaba un consejo, ¿no? Preguntándole el hijo a la mamá, ¿no? O el esposo o la esposa, o al revés, ¿no? Porque me disteis de comer. ¿Qué me disteis de comer? Me corregisteis en el momento que lo necesitaba. Recuerdo que también en una ocasión que Monseñor nos decía, ¿no? Porque estuve desnudo. Monseñor decía, hoy por hoy, ¿cuántas son las almas que están desnudas de la virtud? Porque hace falta vigilancia en los hogares, porque desde las más pequeñas edades la inocencia les es quitada por los malos ejemplos que existen dentro del propio hogar. Y ahí dice, porque me vestisteis. Un buen ejemplo, ¿no? Puede vestir el alma de un niño, y estamos hablando de un niño de 3 años, de 4 años, de 5 años, ¿no? Puede vestir el alma de una virtud. Cuando papá y mamá ven que se tienen paciencia, cuando ellos ven que mamá y papá nunca se pelean. Sí que hay momentos en los cuales están de desacuerdo, pero que saben sobrellevarse uno a otro para llegar a un acuerdo por el bien de la familia. Cuando saben ceder delante del otro. Y si nos vamos más, todavía, ¿no? Cuando los hermanos no se pelean, ¿no? Que al contrario, saben ayudarse. Y peor aún, cuando los hermanos, uno corrige al otro porque está cometiendo un pecado, viendo una cosa que no hay que ver en internet, manchando su alma, porque está enfermo, porque está encarcelado dentro del vicio de la internet, manchando cada vez más su alma. Y el hermano llega y dice, no, tú no hagas esto. Le dice a mamá y papá y saca a su hermano de esa cárcel llamada pecado. Entonces, hay muchísimos momentos en la vida, de nuestra vida de familia, nuestra vida personal, de nuestra vida de trabajo, en los cuales nosotros podemos vestir al desnudo, podemos dar de comer al hambriento, podemos ir a visitar a la persona que está en la cárcel, podemos acoger al forastero, porque a cada instante el Señor nos va presentando en nuestra vida
a las personas que Él también quiere que nosotros ayudemos. Es muy interesante que en una ocasión a Santa Isabel de Hungría le pasó eso, ¿no? Ella encontró un mendigo en la calle y, bueno, en este caso no sabía dónde colocarlo, ¿no? Ella tenía el hospital y todo eso. ¿No se le ocurrió mejor colocarlo en la cama del lado donde dormía su esposo, ¿no? Obviamente llegó a los oídos del esposo, que se puso una furia y fue a abrir la puerta, ¿no? Y Santa Isabel dijo: aquí ya, chao, adiós mundo cruel, ya, que pase lo que pase. ¿Cuál no fue su sorpresa? Que cuando él abre, esa persona se había convertido en nuestro Señor Jesucristo, no en un crucificado. Y ahí Santa Isabel comprendió en ese momento cómo estaba ayudando. Pero después ella buscó que esta persona tuviese su alma bien, no solo buscó el bien material, sino sobre todo buscó el bien espiritual. Y como decía bien el hermano Gustavo, muchas veces nosotros utilizamos esas obras de misericordia corporales como una forma de callar nuestra conciencia, porque no hemos hecho uso de las obras de misericordia espirituales. Entonces, ambas van de la mano. Pero yo puedo ir a visitar millones de enfermos, puedo ir a la cárcel, puedo hacer todo, y en mi familia se está ofendiendo a Dios. ¿Cómo está la cosa? Entonces, tenemos que colocar poner por obra tanto las obras de misericordia corporales como las espirituales, para que así nosotros podamos recibir el premio eterno. Don Pablo apuntaba que estas obras de misericordia no solo están dirigidas a atender las necesidades del cuerpo, sino también y sobre todo las del espíritu, ¿no? Yo quisiera apuntar que hay algunos teólogos o catequistas o católicos que dicen: si ve, mucho rezar, Cristo nos va a juzgar es por las obras que hayamos hecho. Mire, vistió al desnudo, visitó al encarcelado, atendió al enfermo. Eso es lo que sirve, a eso nos tenemos que dedicar. Bueno, eso es una posición falsa. La actividad. La actividad. Porque si la persona no cultiva la vida interior, no va a hacer buenas obras exteriores. Si la persona no cultiva la vida interior, el egoísmo lo va a encerrar en sí mismo y terminará no haciendo obras exteriores. Las obras exteriores no son sino la caridad que rebosa de un corazón que se nutrió de la gracia de Dios. ¿Cómo? Con la oración y con la meditación. Oración, meditación, que dan después en lo que tengan que dar. Sea atender al enfermo, sea enseñar un catecismo, sea corregir bien al que tenga que ser corregido. Entonces, lo principal es la vida interior. No es cierta esa posición. No están en contraposición la vida interior con las obras exteriores de caridad. Pero sí se tiene que decir que la primacía es de lo sobrenatural, la primacía es de la vida interior. Lo primero es la vida interior, el resto se da por añadidura. Entonces, ¿cómo hacer que las personas sean generosas, sean caritativas, vistan al desnudo, vayan a visitar al enfermo o al que está encarcelado? Haga lo que tenga vida interior. Si no tiene vida interior, perdió todo. Si por la actividad le quitó tiempo a la vida interior, perdió todo. Es que Cristo no vino a decir aquí, como decían recientemente el cardenal Müller en palabras muy fuertes, ¿no? Cristo no vino a crear una institución que compite con el Estado para atender bien a la gente. No, Cristo dijo: vamos a fundar la iglesia para que predique el evangelio, bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El resto también, pero secundario. Lo principal es la vida interior, es la unión con Dios, es la acción de la gracia. Es muy interesante lo que el doctor Saúl decía, ¿no? Porque en definitiva nuestro Señor no quiso managers, ¿no? Sino que quiso justamente pastores de almas. Y también quiso que nosotros tomemos ese rol en medio de nuestros hermanos, en medio de nuestra familia. Entonces, no es una cuestión de management, es una cuestión, eso sí, de vida interior y profunda. No es reingeniería, es de rosario. Entonces, para concluir este primer segmento del programa, podemos ir a las palabras que Monseñor John Class siempre acertadísimamente coloca como último párrafo de su comentario y que realmente son un broche de oro siempre. Y dice: profundamente agradecidos, entonces, tomemos sin demora la firme resolución de rogar a Dios las gracias necesarias para reprimir nuestras malas pasiones, evitar el pecado y practicar la virtud, de tal modo que podamos oír de sus adorables labios esta celestial invitación: venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo.
Entonces, pidamos a Nuestra Señora esas gracias que necesitamos para nunca apartarnos del camino del bien y muy por el contrario, para siempre, siempre, siempre tener los ojos puestos en ese cielo que durará por toda la eternidad. Vamos a un corte con el coro de los Heraldos del Evangelio en una lindísima interpretación del oficio de Nuestra Señora que nos transporta justamente a los ámbitos celestiales, y enseguida retornamos con un tema de profundísima actualidad, y es el relativismo. ¿Qué es? ¿En qué nos afecta? Y mejor, ¿cómo evitarlo? Ya volvemos. Pasamos al segundo segmento del programa del día de hoy, es la sección espiritualidad. Como saben, en esta sección exploramos temas centrales de la vida espiritual para el beneficio y el crecimiento de la audiencia. Hoy se desprende muy bien del primer evangelio que comentamos un tema muy interesante. ¿El bien es relativo? ¿Las cosas son relativas? Aquí Monseñor John Clark nos dice que la separación de los juzgados, la separación de ese fin de mundo, que algún día llegará con la segunda venida de Cristo, nos habla del fin de los relativismos. Pero claro, parece el peligro de esto es que nos quedemos en lo meramente etéreo, teológico, que nadie sabe cuándo será la segunda venida de nuestro Señor, pero hay un tema muy profundo y muy puntual
que es el del relativismo. Para algunos, bueno, el bien o el mal depende del lado que se lo mire, por así decir, o muchas veces del lado que se interprete o de las circunstancias que lo rodearon. Y en definitiva, todo es relativo. Si para usted es bueno, bueno, para mí puede ser malo, entonces de repente no nos ponemos de acuerdo, pero cada uno tiene su verdad, por así decir. Y esa es una mentira porque nuestro Señor nos dice que, y la teología nos dice también, en un dicho latino muy interesante, non datur tertius, no hay una tercera solución posible en el día del juicio. Es o el cielo o el infierno. Y entonces, en esa perspectiva, ¿cómo podemos ayudar a nuestra querida audiencia a darse cuenta de dónde está la verdad, dónde está el error, dónde es realmente que podemos medir el bien y el mal, y sobre todo cómo evitar mezclarlos, que esa parece ser la herejía de nuestros tiempos? Realmente es impresionante porque en estos tiempos donde todo grita supuestamente libertad, 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 se puede decir que vivimos una verdadera dictadura, ¿no? La dictadura del relativismo, donde se afirma que no existen verdades absolutas, sino que lo que existe son verdades relativas. Solo que en el momento que nosotros afirmamos que todas las verdades son relativas, estamos utilizando una verdad absoluta. Y entonces nosotros vemos cómo hay una verdadera dictadura que se ha ido impuesto en el mundo de hoy en día, en la cual todo se tiene que ver según el prisma de cada uno, ¿no? Pero ¿y por qué pasa eso? Es muy interesante. Ustedes recordarán que en muchísimas ocasiones, y recuerden las aulas de filosofía que Monseñor Juan daba, él nos explicaba, ¿no?, cómo en toda alma humana, sin excepción de nadie, hay una especie de instinto espiritual que constantemente está buscando en esta tierra la verdad, el bien y la belleza. Eso es un instinto natural. Incluso cuando comete un pecado o una cosa así, estos instintos espirituales continúan buscando la verdad, continúan buscando la verdad. Y aparte, todo hombre tiene grabado en el alma los 10 mandamientos. La prueba de esto está en el famoso ejemplo de la torta y el niño, que la mamá le hace la torta al niño y le dice, no la toques, no te la comas. El niño va, la toma, la mamá lo encuentra y le dice, ¿tú te la comiste? No. Y el niño inmediatamente se pone rojo, sin que nadie le haya enseñado que mentir es malo. ¿Por qué? Porque eso está innato en nuestra alma. Esa ley natural está innata en nuestra alma. Y es por esto que ninguno de nosotros consigue practicar el mal por el mal, ni profesar el error por el error y admirar lo horrendo por ser horrendo, sino que nosotros necesitamos como que ir justificando esos actos que nosotros realizamos, que sabemos que son malos, ir racionalizando para que tengan apariencia de bien. Y así practicar el error con apariencia de verdad, practicar el mal con apariencia de bien y buscar lo horrendo con apariencia de belleza. Pero es algo que nosotros solitos queremos intentar engañarnos a nosotros mismos. Y ahí es que van a ir naciendo todas esas frases que no tienen ningún sentido, ¿no? Como que tú, según tú lo veas, bueno, eso es lo que tú piensas, yo pienso de otra manera. ¿Por qué? Porque se va perdiendo también la noción de verdad, de bien y mal, de belleza y de fealdad. Sí, hay algo, bueno, don Pablo explicó perfectamente el porqué del relativismo. En el fondo es la justificación que busca el pecado original en cada uno de nosotros, nuestras tendencias al mal, la justificación para entender la conducta, ¿cierto? Entonces, resulta que no soy capaz de practicar tal mandamiento. Ah, no, pero es que ese mandamiento es relativo. No es relativo. Que usted no fue capaz de cumplirlo es otra cosa. No, porque usted tiene pecado original, porque no accedió a la gracia, etcétera. Pero eso no es relativo. Pero al final el relativismo es un absurdo porque las cosas son. La verdad no es sino una manifestación del ser. El bien es una manifestación del ser, ¿cierto? La belleza no es sino una manifestación del ser. Y las cosas son lo que son, ¿cierto? No, ellas no son de acuerdo a mi mente. Son lo que son. Y si yo cojo un palo y le doy un palazo a alguien en la cabeza, yo digo, no, pero eso no fue un palazo, fue una caricia, porque es que yo lo estoy percibiendo como una caricia. Ve la respuesta del otro a ver si realmente fue una caricia y si el otro le va a dar un palazo también, ¿no? Las cosas son. Y de ahí viene lo absoluto, ¿no? La verdad
es algo que es la adecuación de mi mente a lo que es. La belleza es ese esplendor de la cosa que es. El bien el bien es aquello que le hace, que está de acuerdo con lo que es, ¿cierto? Entonces, el relativismo es un absurdo, pero se explica de la manera que la escribió, que la explicó don Pablo, ¿no? Entonces, tenemos es más bien que aceptar humildes que hay una ley, como decía don Pablo, está escrita en los corazones, los mandamientos, que tenemos que cumplirlos, que no tenemos la fuerza para cumplirlos y que tenemos que pedir la gracia de Dios que nunca niega para cumplirlos. Y así el mundo se ilumina, porque no hay mundo más oscuro, tenebroso, que un mundo de confusión donde nada es nada, donde todo es todo, donde el bien y el mal se entremezclan, ¿cierto? Que es el mundo del relativista. No, 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 no. Cuando usted dice, mire, esto es así y esto es asá, el mundo se esclarece, uno empieza a adquirir paz, uno desde una actitud humilde dice, oiga, no soy capaz de hacer esto, le pido a Dios. Y bueno, el relativismo realmente no se sustenta con nada. La caridad, evidentemente, tiene un papel preponderante en todo, pero la caridad deformada nos lleva a ser relativistas muchas veces. Porque, por ejemplo, existen actitudes que son erróneas, son equivocadas y bajo ningún punto de vista se pueden apoyar. Pero parecería que el relativismo presente en que vivimos impone que bajo ningún punto de vista se pueda dar una opinión. Porque por dar esa opinión, entonces se está hiriendo los sentimientos de algunos de nuestros contemporáneos y en consecuencia, ¿qué pasa? Bueno, perdemos esa definición entre verdad y error, bello, feo, bueno y malo. Y qué peligro eso para nuestros días, ¿no? Porque parecería ser que muchas veces nuestros contemporáneos padecen de hemofilia, por así decir, una hemofilia en los sentimientos, que todo les hace sangrar desde que no esté de acuerdo con ellos. Y con eso entonces se debe cancelar cualquier opinión que no sea la nuestra. Y ese parecería ser que es el peor defecto de nuestros tiempos. Exactamente eso. Es dejar de darle al alma algo que necesita, ¿no? El alma tiene sed de verdad, el alma tiene sed de belleza, el alma tiene la sed del bien y nosotros se la estamos negando, ¿no? ¿Cuánto bien no hace a una persona cuando por fin encuentra la verdad? Es decir, cuando alguien le esclareció al respecto de algún punto. Yo creo que todos en algún momento podremos recordar algún momento que nos fuimos a confesar, porque teníamos algo que nos perturbaba. Incluso puede ser que no sabíamos bien si era pecado, si no era pecado, pero nos perturbaba al no conocer la verdad. Y nos sentíamos que había algo en nosotros que no. Y en el momento que nos fue esclarecido y nos levantamos del confesionario, una paz de alma, una tranquilidad, una alegría que nadie nos la podía quitar. Creo que todos hemos pasado por ese momento. ¿Por qué negarle eso a nuestros seres queridos, no? Y también, ¿por qué nosotros negar a nuestra alma esa alegría? Las cosas son lo que son, como decía don Saúl. O sea, no, una cosa no puede ser elefante y vaso a la vez. O sea, no puede ser. O sea, por más que nosotros queramos verla así, no puede ser vaso y elefante a la vez. No puede ser. Y eso, si nosotros lo ponemos en los principios morales, nos va a ir haciendo mucho daño si nosotros no tenemos cuidado. Ahora, en lo que ustedes hablaban, se me venía a la mente un ejemplo muy casero, digamos, como para comprender más todos estos principios filosóficos, teológicos, ¿no? Porque no sé si han visto ustedes, por lo menos el otro día una señora lo dijo acá, en Argentina, porque supuestamente está haciendo dieta, ¿no? Pero bueno, vino el asado argentino, delicioso, y le estaba dando con todo, ¿no? Y ahí un familiar le dice, qué bueno que está haciendo dieta, ¿no? Hoy es el día de los permitidos. Hoy es el día de los permitidos. Me hizo recordar, don Pablo, disculpe, le interrumpo un segundo, otro ejemplo de las cosas que son y las que uno no quiere que sean, ¿no? Resulta que hoy en día hay personas que dicen que no, que el sexo se define de acuerdo a la percepción que cada uno tiene sobre sí mismo y no de acuerdo a los genes, a la herencia genética, ¿cierto? Entonces decía un compatriota también de don Gustavo, un argentino, ¿no? Un tipo con mucho verbo que se llama Agustín Laje, decía, pues mire, yo me estuve autopercibiendo con $1.000.000 en mi cuenta bancaria y nada que entrara en ese $1.000.000. La autopercepción
La autopercepción no cambia la realidad, Pero ¿no? yo La siento que percepción. tengo $1.000.000. No, ¿Será no, y me posible? quiero autopercibir, ¿no? Los que dicen que se quieren autopercibir hombres siendo mujeres, se quieren autopercibir mujeres siendo hombres, ¿no? Evidentemente, pues hay casos que se deben tratar, etcétera, pero la realidad es la realidad, ¿no? Y pues en el fondo el relativismo es fruto del orgullo, de querer uno Es- colocarse como centro de definición de la realidad. Y resulta que la realidad está por encima. La realidad es, y la realidad en el fondo se relaciona con Dios, porque es un reflejo de la realidad divina. El relativista en el fondo es una afrenta a Dios. Y el relativista en el fondo no quiere otra cosa sino deformar la verdad de acuerdo con sus caprichos, ¿no? Es tal cual, es una manifestación de orgullo. No, uno ve es algo muy egoísta, ¿no? Porque nosotros queremos que el mundo sea como yo quiero que sea. Y saben también eso, como que un cuchillo que la persona se pone solita, ¿no? Se ensarta sola, ¿no? Porque no hay nada más terrible que una persona caprichosa, orgullosa, egoísta, ¿no? O sea, es una vida, pero verdaderamente horrible, o sea, la persona no es feliz porque la propia persona intenta estarse engañando a todo momento. Entonces, hay un momento que se va volviendo loca también, ¿no? Por eso sale tanta locura, porque la persona hizo tanta cosa para intentar engañarse que se vuelve loca, así de sencillo. O sea, Y hoy que contamos con el doctor Saúl, un psicólogo. Doctor Saúl, ¿cómo estamos con ese aspecto? Porque cuánta gente se lamenta de la soledad, pero claro, es que en el fondo ese egoísmo llega a tales paroxismos que la gente tampoco aguanta, ¿no? Entonces, fulano está solo, pero ¿no será porque también nadie consigue acercarse? O mejor, ha proyectado un campo radioactivo alrededor de sí, por la cual las personas no quieren estar con él o ella. Muchas veces, sí. No, es que me persiguen, nadie me entiende, me echaron de tal grupo, etcétera. Pero, ¿quién? A fulano. Sí, pero también su cráneo perencejo. Oiga, cuando hay tantos problemas, ¿no será que el problema es usted? Y es una Porque, letanía, siempre pasa en todos los lugares, ¿no? No es, exactamente, se entonces, repite la entonces, realidad. egoísta es el ser humano después de que cometió el pecado original, ¿cierto? Entonces, cada uno está pendiente de sus cosas. Pero resulta que el egoísmo nos aísla. Nos aísla. Entonces, es siempre el axioma muy unido al carisma de los heraldos del Evangelio que nos soluciona mil cosas de la vida y es ver a Dios en la contemplación del orden del universo y sobre todo en los seres humanos. Yo me acuerdo el caso, no puedo dar muchos detalles, de una persona mística a la que le mostraron, una persona con discernimiento de los espíritus, a que le mostraron la foto de un delincuente, de los mayores delincuentes que ha existido en el siglo pasado. Y entonces los que estaban presenciando la escena se llevaban la mano a la cabeza y decían, pero ¿cómo le fue a mostrar esa foto a este místico? Y oh sorpresa, el místico evidentemente vio el pecado de ese hombre, un tipo siniestro, pero dijo, oiga, un tipo muy inteligente, con chispa y con capacidad de organización. Y después le mostraron una foto de otro. Entonces, este místico era capaz de ver cualidades, incluso en uno de los mayores delincuentes de la historia, sin dejar de ver los defectos de ese delincuente. ¿Pero por qué? Porque era una persona abierta a la contemplación de Dios en el orden del universo. Está en contacto con otro, uno puede ver los defectos, inclusive hasta puede sufrirlos, pero también en ese otro hay cualidades. Y en esas cualidades se manifiesta Dios. La persona se abre, se torna caritativa, pide la acción de la gracia para eso y va saliendo de esa soledad que muchas veces es fruto del orgullo y del egoísmo. Y Nuestra Señora, ¿cómo podemos colocar Nuestra Señora en este aspecto para que pueda ser nuestra esperanza, nuestro consuelo y nuestra guía? Estamos buscando un remedio para ese relativismo que tantas vidas arruina. Entonces, qué oportuno sería, como todos pecadores que somos, tenemos a Nuestra Señora o Nuestra Madre como guía, como consuelo. Entonces, ¿cómo insertar a la persona de Nuestra Señora en este aspecto tan necesitado de nuestra vida espiritual? es que ella sí que fue la que nunca tuvo relativismo, ¿no? La que siempre supo verse como la esclava del Señor y contemplar al Señor a cada instante, en cada criatura, y así poder tratar a todos con una bondad, con una paciencia y corrigiendo tal vez en algún momento, ¿no? Yo creo que la confianza en Nuestra Señora, la devoción a Nuestra Señora, entregándonos de corazón a ella, o sea, arrepentidos, dándonos cuenta de aquellas cosas en las que hemos fallado
y colocándonos en sus manos, ella va a tocar nuestro corazón y alcanzar la gracia de Dios de nosotros poder cambiar, ¿no? De poder nosotros arrepentirnos de los errores que estemos cometiendo, de los falsos axiomas que queremos colocar en nuestra mente, y así nosotros realmente poder cambiar. Porque si algo fue ejemplo ella, puede nunca ser relativista, ¿no? Desde el inicio, ella supo que cuando nuestro Señor se encarnara y viniera a este mundo, Él iba a venir para morir por nosotros. Y ella tomó esa cruz, ella vivió con eso todo el tiempo y estuvo al pie de la cruz para poder así también contemplar la resurrección del Señor. Entonces, ella nos va a ayudar a poder equilibrarnos, a poder colocar nuestra brújula en el lugar indicado y también para poder alimentar nuestra alma llena de confianza, sabiendo que tendremos siempre una madre que nunca nos va a abandonar. Entonces confiemos en Nuestra Señora, tengamos a ella como nuestra guía, como nuestro refugio, nuestro amparo, porque en definitiva, tantos pecados, tantas faltas de las cuales nos podemos acusar, entonces necesitamos una buena madre que nos lleve sobre todo a la gracia del perdón, a la gracia del arrepentimiento y a la gracia de nunca perder la esperanza de ser mejores cada día. Pasamos entonces a la sugerencia de la semana, una website, un libro, un artículo, un podcast de doctrina católica, alguna fuente que nos haya gustado para el bien espiritual de las personas. Doctor Saúl Castiblanco, ¿qué nos receta para esta semana? Yo querría sugerir una página que me parece muy interesante en materia de estudio de Biblia, de estudio de liturgia, de oración, de arte cristiano, que se llama eltestigofiel.org. Todo pegado, eltestigofiel.org. Entonces, como decía, hay cursos, por ejemplo, sobre la Biblia, métodos para estudiar la Biblia, trae el santo de cada día, ¿no? Es un site que se focaliza mucho en la liturgia, es decir, la oración de la Iglesia para la santificación de las almas. Entonces nos explica colores litúrgicos, tiene una biblioteca muy rica, muy interesante, con libros realmente muy buenos para formarse cristianamente. Entonces recomiendo mucho ese site, El Testigo Fiel. Hermano Pablo, ¿qué nos recomienda esta semana? Hermano Gustavo, hoy tenía una gran alegría porque es un proyecto que los Heraldos del Evangelio desde ya varios meses atrás estamos trabajando, que por fin va a poder llegar a su término de la primera etapa, pero que tendrá muchos frutos en el futuro. Y es que los Heraldos del Evangelio hemos creado una plataforma, una página web, digámoslo así, que se llama Reconquista. ¿Con qué? Con cursos de formación católica. Esta plataforma ha salido ya en portugués unos meses atrás, que ha causado muchísimos frutos, y ahora en la siguiente semana, a partir del 23 de noviembre, estará saliendo en español, para que todos aquellos que nos escuchan de los distintos países puedan entrar en contacto con los heraldos del país donde están. Igual dejaremos los links aquí en la descripción del programa, porque va a tener cursos de catequesis para niños, cursos de teología, cursos de mariología, cursos de filosofía, miren, de todo tipo de cursos sobre, por ejemplo, hay un curso que va a empezar en breve que se llama La Iglesia Perseguida, que es muy interesante, y pues las personas podrán ir ingresando a esos cursos, ir participando, curso de consagración a la Virgen, en fin. La plataforma tiene como objetivo, por eso se llama Reconquista, reconquistar en nuestra alma ese amor a Dios, reconquistar en nuestra alma ese entusiasmo por Dios, reconquistar en nuestra alma todo aquello que a veces las cosas del mundo nos quieren quitar. Entonces, se la recomiendo muchísimo para que puedan ir inscribiéndose, ir participando y así poder ir juntos creciendo en la fe. Aparte que van a tener programas dedicados desde niños, con las buenas noches de distintos países, hasta la más alta teología accesible para todas las edades. Buenísimo, entonces no se lo pierdan, colocamos en las notas del programa el acceso a esta plataforma que segurísimamente va a ser de una utilidad enorme. Y a quien les habla le gustaría recomendar Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Es, por supuesto, otro portal que también tiene programación las 24 horas y evidentemente nos va a ayudar a todos a siempre profundizar en los aspectos
más interesantes de nuestra vida espiritual y también nos va a distraer muchísimo con la variedad que se encuentra. Y también les recomiendo Radio María Guatemala, que también tiene su portal y que también es riquísimo, y entonces en estos dos lugares vale mucho la pena también entrar y de alguna manera descubrir y redescubrir lo que necesitamos para nuestra espiritualidad. Y con esto, en nombre del equipo de producción y de quien les habla, el hermano Gustavo de los Heraldos, nos despedimos hasta dentro de una semana. Así que a rezar mucho, a perseverar con confianza, con los ojos en la Eucaristía y en María Santísima, a la búsqueda incansable de descubrir siempre más lo inédito sobre los Evangelios.